Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 480 de la 8ª temporada. Hoy, vivir en otra dimensión con Fabián Liendo. Cuando comienza a manifestarse en nuestra vida por el Espíritu la magnitud del Cristo que nos habita, del Dios creador en nuestra vida, empezamos a entender nuestra profunda pequeñez. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Saludamos a Radio Viva FM 105.1 de Michoacán, México, que nos retransmite, produciendo estos programas desde la ciudad de Shanghai, China. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Una alegría, no solamente estar unánime siendo uno en Cristo, sino además estar juntos. Son tiempos especiales que Dios usa por diseño para traer más claridad sobre esta novedad de vida que nos fue impartida, ¿no? El mensaje de hoy se llama Vivir en otra dimensión. Yo durante este tiempo estuve muy cautivado también hablando y compartiendo con varios de los pastores con los que estamos caminando, compartiendo en este tiempo, y hablamos de los alcances inimaginables que tiene el ser partícipes completos de la obra redentora de Cristo, nuestra unión con Cristo. Y me venía una imagen, cuando yo era chico, el agua era medida. No sé si muchos pasaron por eso. Entonces, cuando yo era chico quería llenar la bañera y mis padres me decían, no es mucha agua, ¿no? Y esta cuestión es de que uno en ese tiempo quería jugar en el agua, ¿no? Con barquitos de plástico. Y la expresión que me recuerda a mi hermano fue el asombro que me provocó al ver por primera vez el océano. Era algo, me quedé completamente sin palabras, ¿no? Y mi hermano mayor dice que mi frase fue: ¡qué pileta tan grande! Si pudiéramos nosotros ser transportados al espacio y pudiéramos tener en perspectiva el tamaño del universo, créanme que eso no colaboraría con nuestra autoestima, sino que por el contrario, podríamos darnos cuenta de nuestra profunda pequeñez y de la grandeza inimaginable de su creador. Cuando comienza a manifestarse en nuestra vida por el Espíritu la magnitud del Cristo que nos habita, del Dios creador en nuestra vida, empezamos a entender nuestra profunda pequeñez y, créanme, desaparecen las palabras, se terminan todos los debates teológicos. Jesús no vino a hablar ni a dar un curso de exégesis de las Escrituras, vino a revelarse a sí mismo. El Evangelio es una persona. Y cuando le vemos, simplemente entendemos. Y ese es el entendimiento que nos transforma.
¿Cuántas veces llegamos a temblar viendo lo que realmente somos delante de Dios? Y decimos cosas como, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite. Sin embargo, dentro nuestro sabemos que podemos hacerlo. Y sorprende la cantidad de veces que nosotros planificamos cosas que sabemos que podemos hacer y que tenemos el poder de hacerlo sin depender del gobierno de Dios. Es ese ateísmo pragmático, funcional que tenemos dentro nuestro, que mientras nosotros podamos, tenemos la capacidad de hacer algo, pero el gobierno de Dios funciona cuando nosotros, aunque tenemos el poder de hacerlo, la voluntad de hacerlo, la capacidad de hacerlo, aún así no nos atrevemos a movernos a menos que Dios sea el móvil de esa obra. Y claro, entendemos que nosotros somos una edificación divina, ¿no? Por supuesto, la edificación es la edificación de un cuerpo. Es una vida orgánica, es un edificio con piedras vivas, y somos, todos los que estamos en Cristo somos parte de ello. Por lo tanto, es absolutamente necesario de que no haya hombres con almas desarrolladas en sí mismas, ¿no? Para que asegurar que la edificación sea divina y no estar gobernado por aquello que uno llama, o el hombre natural llama, mi vida. Porque hemos insistido tanto en esto, ¿no? Que no hay algo así como mi vida y Cristo, sino que hemos sido hechos uno. Y ahora Cristo es nuestra vida. Es la expresión de todas las decisiones de esta nueva creación. Él es la expresión de todo obrar, de todo pensamiento, de una nueva mentalidad, de una nueva creación que se está expresando para expresar todo aquello lo que se perdió en el Edén. Todo el diseño para el que nosotros fuimos creados, ¿no? Y después de una completa y tediosa búsqueda de andar por esa tierra desierta de nuestros propios pensamientos carnales en esta vida, y de la imitación o la copia de Cristo en nuestra vida, nos sumergimos en ese inmenso océano de maravillas que se manifiestan en nuestra plena identificación con su muerte, resurrección y novedad de vida en Cristo. Y quedamos completamente sin palabras. Ahí no queda nada de nosotros, no hay argumentos. Y empezamos a hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está en nuestra mente natural? ¿Qué es lo aprendido que sigue estando en un ámbito natural? ¿Y qué es aquello que realmente está resuelto en mi identificación con Cristo? Claro, nosotros tenemos principios fundamentales aprendidos que son escriturales, que son bíblicos y que están muy bien. Y entonces cuando uno está pasando por una situación difícil en su vida, se recuerda. Tengo que recordar, aunque estoy pasando por esta situación, yo vivo en las inescrutables riquezas en gloria. Yo estoy completo en Él. Ese concepto adquirido va a mejorar nuestra calidad de vida en nuestros días.
porque estamos tratando de tomar conciencia quiénes somos en Cristo. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que esté resuelto en Cristo. Simplemente estoy trayendo un concepto. Pero eso no se ha convertido en mi experiencia. Solo estoy acomodando mi mente a una información bíblica. Pero las Escrituras no son Cristo, dan testimonio de Él. No es lo mismo mi experiencia como Cristo, nuestra vida, que yo tratando de resolver en mi naturaleza algo que solo puede estar resuelto en Cristo. Entonces nuestra mente y nuestro ser empieza a tener una crisis, ¿verdad? Y empieza a preguntarse, ¿qué pasa con la luz? O sea, ¿qué pasa con la iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo? ¿Por qué no estoy siendo iluminado en aquello que yo necesito que esté resuelto en la naturaleza y no en mi cabeza? ¿Cómo yo soy trasladado de una información a una realidad gobernante en mi vida? ¿Verdad? Y así vemos nosotros algo que es importante poder comprender, porque la ignorancia y la debilidad están en el bebé, pero no por falta de vida, sino por falta de madurez. O sea, lo que nos acontece no es porque está faltando Cristo, no es porque esté faltando la vida de Dios en aquellos que están en Cristo. Lo que está faltando es que dejemos de ser bebés espirituales y haya una madurez que esté ya resuelta. Es como la fe nos permite identificar aquello que ya ocurrió en Cristo. El comprender que ya venció. Esto con lo que estamos luchando es una victoria que ya fue consumada. Pero de repente viene la crisis y yo me siento en una batalla que me roba el gozo. Claro. Y uno empieza a entender, dice, pero el gozo no está vinculado a las circunstancias. El gozo es una persona, es el fruto de una persona que habita en mí y yo en él. Entonces estoy tratando de acomodar información para ver cómo yo encuentro algún tipo de mejoramiento en las resoluciones. Pero solo está en mi cabeza. Entonces, la pregunta es, si podemos nosotros comprender el motivo por el cual Dios se encarnó. Decimos cosas, lo que pasa es que lo que yo siento es esto, lo que yo entiendo es esto. Y precisamente el Señor se encarnó para librarnos de nuestros sentidos, de esos sentidos que fueron extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, y para decirnos, lo que ustedes están sintiendo es un engaño. Sí, vino a librarnos del engaño. Y insisto en esto, y venimos dándole a esto y avanzando con esto. La verdad es absoluta, es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. O sea, eso quiere decir que no hay una evaluación de hechos. La verdad es una persona. Dios no siente amor. Dios es amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios se expresa en amor, no tiene en cuenta los sentimientos que se generan alrededor de Él. ¿Sí se entiende o no? Pero uno cree que Dios ama como nosotros, que sentimos, ¿verdad? Y entonces, pues, yo no siento de amar a mi hermano, yo no siento, pero es de lo que Dios vino a librarte.
precisamente de lo que Dios vino a librarte, de lo que sentís. Para que puedas expresar una persona que es amor. Y quedamos presos de lo que sentimos y de lo que evaluamos y de lo que pensamos y cómo razonamos cuestiones que están en un ámbito eterno. Cuando esa realidad nos abraza, es formada en nuestra vida, nuestros sentimientos no tienen participación. Entra en un estado de silencio, no hay palabras. Y nos rendimos a esta realidad. El Señor vino para decirnos, miren, todo lo que hay en el corazón del hombre es tinieblas. Yo vine, dice el Señor, para quitar ese velo y para que ustedes puedan ver, para que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Y lo que quiero, si Dios lo permite, es poder hablar con ustedes acerca de qué entendimiento está hablando el Señor. El Señor estaba diciendo, ustedes están muertos y ni siquiera lo saben. Y le decía a los escribas y fariseos, ustedes me vienen a hablar de las escrituras a mí. Y las escrituras no hacen otra cosa más que dar testimonio de mi persona. No, miren, yo, si hablo con ustedes, es precisamente porque vine a decirles que la salvación ha venido a ustedes. Pero no pierdo un minuto en discutir o debatir acerca de estas cuestiones. Si no hay Cristo, amados, la vida de Dios no está en nosotros. No hay luz, no hay entendimiento, no hay evangelio. Y acá hay algo que es clave. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas empieza a hacer un relato acerca de los 40 días que hubo entre la resurrección y la ascensión de Jesús. ¿Qué pasó durante esos 40 días? Él se apareció a los apóstoles y les dijo que no se vayan de Jerusalén. En algunas de estas apariciones Jesús no fue reconocido. El Nuevo Testamento relata 6 apariciones de Jesús en Jerusalén y en Galilea. Y lo dice de esta manera. Hechos capítulo 1, verso 1, dice esto. En el primer tratado, está escribiendo Lucas a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. El primer encuentro que se registra después de la resurrección fue con María Magdalena, que fue testigo de la tumba vacía. Eso está en Juan, capítulo 20, verso 16, dice: Jesús le dijo María. Ella no lo había reconocido y le hablaba y estaba hablando con él y conversaba con él, pero no le había conocido, hasta que él le dijo María. Y volviéndose ella, le dijo Rabboni, maestro. Le reconoció y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo al Padre, escuchen, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El número 40 tiene un significado especial en las Escrituras. Jesús tuvo 40 días en el desierto, 40 días entre la resurrección y la ascensión, y mayormente es un número que
habla de una preparación, de un tiempo de prueba, no solamente para la persona de Jesús, sino para la expresión de sí mismo, como la iglesia. En Juan capítulo 20, verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, escuchen, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: pasa a vosotros. Jesús estaba en un cuerpo glorificado. O sea, traspasaba las paredes y entraba dentro de las casas y decía: pasa a vosotros. Lucas 24:31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús estaba en un cuerpo glorificado, le podían ver, podían tocar sus heridas, podían poner la mano en su costado, pero estaba en otra dimensión. Y se quedó durante 40 días entrenando a los apóstoles a vivir en otra dimensión. Ahora, ¿cómo lo hizo? Lucas 24:41 dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús caminaba, hablaba, comía con ellos. Es decir, que lo importante de esta pregunta que debemos hacernos está plasmada en la revelación apostólica sobre todo aquello que Dios llama evangelio. Ustedes recuerdan que Jesús, en carne y hueso, en ese envase, antes de su muerte y resurrección, no podía manifestar el misterio por el cual Él había venido. Solo se estaba proyectando a lo que iba a devenir. Ahora Él, en un periodo de 40 días, antes de ascender, prepara a los apóstoles para lo que Él llamaba la predicación del Evangelio. ¿Cómo me van a dar a conocer? Él estaba preparando para que le reconozcan a Él en todas las cosas. ¿Qué les enseñó entonces Jesús durante esos 40 días? ¿Cuál fue la tremenda relevancia donde apuntaba el entrenamiento que Jesús estaba dando a los discípulos, a los apóstoles? Hechos 1:3 dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y cómo termina? Y hablándoles acerca del reino de Dios. La pregunta entonces: ¿qué es el reino de Dios? En la Escritura hay una llave para poder entender esto, que está en Lucas, en el capítulo 24, allí por el final del Evangelio de Lucas. Jesús se encuentra con algunos discípulos, uno de ellos es Cleofas, el único que lo nombra, desanimados, y empieza a caminar con ellos en el camino a Emaús. Y no les quitó el dolor que ellos le estaban comunicando. No le dijo: María, para que sean abiertos sus ojos. ¿Saben lo que les dijo? Lucas capítulo 24, 25. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sí, ese era el motivo por el cual no le reconocieron. No le creyeron a los profetas todo lo que habían dicho de él. Cuando lo que decimos creer no se convierte en nuestra vida, esa es precisamente la dificultad que tenemos para reconocerle. Verso 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren lo que empieza a hacer Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por
todos los profetas les declaraba en todas, ¿en cuántas? En todas las escrituras lo que de él decían. Ustedes imagínense, los discípulos habían estado con él 3 años. De repente empiezan a comprender que esa persona que estuvo con él es la persona de la cual hablaban todas las escrituras, que era el creador de todo el universo, que todo se sostenía por el poder de su palabra. Esa persona era la que había estado con ellos. Y ellos decían, nuestro corazón ardía. Lucas 24:32 dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Sí. Escuchen, ellos estaban caminando y mientras caminaban Jesús abría las escrituras. No tenían una Biblia como nosotros. Jesús estaba llevando rollos. Mientras caminaban, estaba abriendo las escrituras. Ahora escuchen, Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuchen, porque en este orden está la clave del entendimiento. Jesús se quedó esos 40 días para que ellos reciban entendimiento en este orden. Moisés, los profetas y los salmos. Escuchen, cuando hace 30 años atrás yo estaba reunido con un grupo y nuestra preocupación en ese tiempo, donde todo el mundo estaba fascinado con la idea, yo me quiero caer, y me acuerdo, tengo el recuerdo de decir, ¿cómo puede ser que no podamos ver a Cristo en las Escrituras? ¿Cómo puede ser que no entendamos el propósito del Evangelio? Pero el tiempo llegó, amados. El tiempo llegó. Entonces les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, lo que las Escrituras decían de él. Cuando Jesús explica la palabra del sembrador, ¿se acuerdan cuál es la semilla que cae al costado del camino? ¿Alguien recuerda eso? Son los que oyen la palabra y no la entienden. Y viene el ladrón y la arrebata. ¿Para qué se quedó Jesús? Para que el ladrón no arrebate la palabra. Para que ellos vean a Cristo como la palabra en las Escrituras. Esta frase, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, es la palabra diermemeneu. Esa palabra significa orden. La Escritura tiene un orden para el entendimiento, para la revelación de la persona de Cristo, como la palabra. Dios tiene un orden para nuestro entendimiento. Cuando Jesús estaba trayendo este entendimiento, dice, ellos tenían un gozo tan grande, un fuego en su corazón tan grande, que cuando pudieron ver la obra completa y el Cristo glorificado delante de ellos, el resultado de esa obra produjo el trauma, produjo en ellos ese
sentir ardiente que lo llevó a vivir y morir gloriosamente por lo que el apóstol Pablo llama la causa. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por esta causa doblo mis rodillas. Lo que Pablo llamaba la causa es precisamente lo que el Señor les estaba tratando de dar a entender a los apóstoles para prepararlos para lo que él llamaba la predicación del Evangelio del reino de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto hubieran querido estar esos 40 días con el Señor, verdad? No hace falta viajar 2000 años atrás, porque está entre nosotros. Tenemos que entender, o sea, cuando Lucas está presentando esto en los Hechos de los Apóstoles, él no está diciendo Jesús se quedó para hacerles entender a los apóstoles acerca de una nueva doctrina. No. Él se quedó para que le puedan reconocer en todas las Escrituras cómo las Escrituras solo existían para que le podamos ver, para que se caiga el velo de los ojos de nuestro entendimiento. Ahora fíjense, Lucas empieza a mostrar cómo los apóstoles usaron este nuevo entendimiento para la predicación del Evangelio. Entonces, lo primero que nosotros vemos es la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Y lo primero que hace Pedro es traer al profeta Joel. Hechos capítulo 2, verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Estaba hablando de Cristo. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué hace después? Trae el Salmo 16 y 110, diciendo en el verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Pero ¿qué hace después? Declara en el templo el cumplimiento de lo que Dios había anunciado por boca de todos los profetas. En Hechos capítulo 3, verso 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Los profetas nunca hablaron de otra cosa que no sea Cristo, que su Cristo había de padecer. En el verso 24 cita Deuteronomio y agrega: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Esteban hace su defensa haciendo un viaje por todo el Antiguo Testamento, como todo lo escrito señalaba a Cristo. Felipe le predica el Evangelio al eunuco etíope usando Isaías 53:7. Y luego aparece Pablo, un hombre arrebatado al tercer cielo, y trae la revelación sobre todos los tipos, sombras, figuras de Cristo. Nos habla del Éxodo, del retrato de la redención de Dios en su propio Hijo en el Éxodo. Y hace una cosa: revisa a todos los líderes espirituales de Israel como figura de Cristo, algo con lo que todavía la iglesia sigue luchando. La semilla de David. Todas las Escrituras refieren a Cristo como el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas, las referencias de Cristo. Si ustedes agarran una Biblia que esté marcado en negrita todo lo que refiere a Cristo en las Escrituras, van a encontrar que casi todas las páginas de la Biblia están marcadas.
¿Para qué se quedó Jesús esos 40 días? Para eso. No estamos descubriendo nada. Pablo en el libro de Romanos empieza a hacer una descripción de la depravación del hombre. Y dice, he descubierto algo, en mi carne no mora el bien. La ley del pecado está dentro nuestro, mora dentro nuestro. Llega al capítulo 8 y empieza a hablar de la vida del Espíritu. Pasa por el capítulo 12 diciendo, no sean transformados por este mundo. No tomen la forma de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de este entendimiento. Y cuando llega el capítulo 14, Pablo pone un microscopio sobre la iglesia. Y nos permite ver el ADN de la iglesia, el genoma de la iglesia. Reconozcan la raíz, reconozcan el ADN. Porque si ustedes no lo reconocen, van a permanecer en tinieblas. Visto por encima, no se puede reconocer el ADN. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No, escuchen. Hay que abandonar la idea de creer que nuestra vida va a mejorar cuando se terminen nuestros problemas. Escuchen, no se trata de eso. Los apóstoles nadaban en problemas. No se escapaban de los problemas. Corrían hacia los problemas. ¿Saben por qué? Porque hay respuesta. Tenemos respuesta. Y el apóstol Pablo no se cansó de decir que cuando el Espíritu Santo te avisa que va a haber problemas, no es para que te rajes, es para que te prepares. Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Esto ya ocurrió. ¿Está bien o no? Cuando dice el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sabe qué está diciendo? Es sombra. Es sombra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Saben que cuando uno ve esto, cuando uno ve agua, ¿qué está viendo? Una sombra. Esto fue hecho de lo que no se veía. Esto es lo que la mujer samaritana le ofreció a Jesús. Y Jesús le dijo, yo tengo otra agua. Si vos tomás de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero vos no fuiste creado para esto, vos fuiste creado para la eternidad. El Señor nos está entrenando para vivir en otra dimensión. El agua que bebemos es para la que fuimos creados. Esa agua sacia para siempre. La comida de todos los días es sombra. Jesús dijo, yo no como otra comida que no sea la voluntad de mi Padre. Nos estaba entrenando para vivir en otra dimensión. ¿Qué comida comía Jesús? Claro, Él se sentó, comió un pedazo de pescado, comió un pedazo de panal de miel. Podíamos tocar su cuerpo. Pero Jesús dijo, escuchen, mi única comida es hacer la voluntad de mi Padre. Los estaba entrenando. El entrenamiento de una naturaleza es el reino. Escuchen, nosotros no podemos predicar el Evangelio del Reino a menos que estemos operando en la naturaleza para la cual fuimos creados. Lucas 4:43 dice, Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Para qué vino el Señor entonces? Para predicar el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es el objetivo del Evangelio.
La gran noticia es que somos devueltos a un reino de donde fuimos destituidos. Y ahora entendemos, claro, el Evangelio del Reino, amados, no es un mensaje, es una persona. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios ha venido, el que había venido era Él. Cristo es el reino de Dios. Si alguien dice, yo no entiendo el reino de Dios, no entiende nada. Pero nada. O sea, no entendés el propósito por el cual fuiste creado. No entendés por qué respirás, por qué te fue dada la vida. No entendés por qué tenés una familia. No entendés por qué aterrizaste en esta geografía. No entendés por qué estás en este tiempo y en este espacio. Permaneces en ignorancia, en tinieblas. Porque la expresión de Cristo en nosotros, como la expresión completa del propósito de Dios, de ese reino, es la comprensión de todo el propósito por el cual fuimos creados. Hay un diseño que es antes de que todo fuera creado. Y cuando Dios lo crea, lo hace conforme a ese diseño. Y el reino de Dios nos recupera el diseño, recupera lo que se había extraviado y lo devuelve a la vida funcional para la cual fue creada. Cuando el Señor dijo, Señor, enséñanos a orar, ¿qué les dijo? ¿Quieren aprender a orar? Ok, venga a nosotros tu reino. Y no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y nosotros le queremos torcer el brazo a Dios. ¿Lo queremos poner entre la espada y la pared o no? Sí, amén, yo declaro, Traigan el cielo a la tierra. Ustedes están viviendo en otra dimensión. Tienen que entrenar, porque ustedes habitan Cristo, habitan en el hombre celestial. No hay un lugar llamado cielo. El cielo está en Cristo. Él es el reino de los cielos. Traigan ese cielo a la tierra. Ustedes fueron creados para esta dimensión, para que el mundo lo pueda ver. Todo lo demás es otra cosa. Lucas 24:46 le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La primera manifestación, la primera expresión del ministerio de Jesús fue arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué se había acercado? Él vino a nosotros. No fuimos a Él, Él vino a nosotros. Así que arrepiéntanse. ¿Qué más dice? Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3 dice, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Y después Lucas, en el capítulo 3, hace una descripción de la relación que hay entre el arrepentimiento y el comportamiento. Y explica que el comportamiento que produce el arrepentimiento opera en forma de fruto, que no es nuestro, que es divino ese obrar. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y da algunos ejemplos de esos frutos. Dice en Lucas 3:11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. ¿Saben qué quiere decir? Es cambio de mentalidad.
Ya no tenemos una mente natural. Vivimos en otra dimensión. Tenemos una mente de Cristo, que es una mente eterna. Es un cambio de mente. Seamos transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y la mente de Cristo está diciendo, el reino ya está aquí. Es lo que produce este nuevo comportamiento, que no nos hace actuar a nuestra manera, sino a la manera de Él. Y uno reconoce que hay una vida dentro de mí que no es la mía. Y cuanto más crece esa vida, es lo que los apóstoles llaman transformación. A ese entendimiento, a esa mentalidad eterna que nos fue concedida en Cristo. ¿Cómo se puede describir el pecado de la perspectiva apostólica? Bueno, todo lo que no es Cristo. Todo lo que no proviene de Él, el apóstol Pablo dice, es pecado. Es obrar independientemente de la mente de Cristo. O sea, la mente de Cristo es un estado de gobierno, es un reino. La mente gobierna todo el cuerpo. Juan el Bautista había anunciado, ¿verdad? Él decía, soy una voz en el desierto que grita, diciendo, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Y él decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Quién? Y no digan, ni se les ocurra decir que son hijos de Abraham, porque ustedes son hijos del diablo. Y quiero que sepan, el reino ya vino. Así que ahora el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Así que despierten. Despierten. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Lo mismo. Arrepiéntense. El reino de Dios se ha acercado. ¿De qué se ocupa Jesús esos 40 días? A enseñarnos a vivir en esa mentalidad, en esa dimensión eterna. Ustedes ya no son de este mundo, como yo no soy de este mundo. Por lo tanto, no actúen como si vivieran en él. Tienen otra naturaleza, tienen otra mente. Ustedes habitan un ámbito eterno llamado Cristo, llamado reino de Dios, llamado reino de los cielos. Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Escuchen esto porque esto es muy interesante. Le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Él respondió, el Hijo de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no van a poder decir, mirá, creo que está viniendo, está por allá, está por acá, o está viniendo, decir, me contó un amigo. No. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Así que Lucas 17:33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la salvará. ¿No? El reino ya estaba entre ustedes y ni siquiera se habían dado cuenta. Ahora fíjense, esto es algo muy clave en nuestro entendimiento. Porque Mateo 9:35 decía, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Aparecen preguntándole, hablando de las señales antes del fin. Vieron que nosotros, cada vez que pasa algo y vemos guerras, terremotos, ¿no? Se van sumando las guerras, los terremotos, ¿qué solemos decir nosotros? Estamos cerca del fin. Pero la Escritura dice otra cosa. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe.
Escuchen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos les van a engañar. Y oiréis ¿de qué? De guerras, de rumores de guerra. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Y saben qué va a pasar después? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El cuerpo glorificado de Cristo hoy, amados, es la iglesia. Vive en otra dimensión. Jesús se quedó para entrenar. Él está entre nosotros para entrenarnos a vivir en esta dimensión. Pablo se queda, permanece durante 2 años preso, recibiendo hermanos. En Hechos 28:30 dice, Pablo permaneció 2 años enteros, estando en cárcel, en una casa alquilada, recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios. ¿Y cuál era ese reino? Jesucristo. Ahora yo quiero terminar con este concepto, porque es algo que es completamente necesario poder comprender. Que el entendimiento eterno que produce la naturaleza de Cristo en nosotros nos acontezca, nos transforma. Cuando hablamos de vida, hablamos de vida interior. Para que Dios nos dé vida, nos tuvo que colocar en Él. La vida está en el Hijo, está en Él. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando damos el ejemplo? Es decir, si yo me saco el riñón y lo pongo en la mesa, ¿el riñón tiene vida? No. ¿Puedo darle vida? No. De la única manera es colocarlo de nuevo en mí, porque en mí está la vida. O sea, Dios no puede darle nada a lo que está fuera de su Hijo, porque la vida está en el Hijo. Amén. La vida es interior. Ese es el reino. Y los alcances maravillosos de nuestra participación en la obra completa de la cruz. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, cuando el infierno vino al Gólgota, nosotros estábamos en él. El juicio no pasó de largo para nosotros. Fuimos parte de ese juicio. No hagas juicio contra tu hermano, porque el juicio ya ocurrió. Hoy estamos nosotros enamorados de la justicia de Cristo, que consistió en que el inocente pagó por el culpable. Esa es nuestra justicia, esa es a la que pertenecemos. Es la dimensión de la justicia revelada por la naturaleza de Dios en nosotros. No expreses otra justicia, porque es de este mundo, del mundo de abajo. Es tinieblas. Fuimos partícipes de la crucifixión de Cristo. Cuando Él estaba crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Participamos de su muerte, participamos de su resurrección. Pero la pregunta que uno se hace, cuando Jesús fue ascendido, ¿es posible que nosotros hayamos sido partícipes de esa ascensión? La pregunta es, ¿qué dicen las Escrituras acerca de eso? ¿Es algo que nos va a acontecer cuando dejemos este cuerpo?
o es algo de lo cual somos partícipes ahora? ¿Cómo uno puede estar aquí en la tierra y estar en el cielo a la vez? ¿Qué dicen las Escrituras de esto? Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es otra dimensión. La iglesia está en otra dimensión. Es donde vivimos, donde nos movemos y somos. ¿Podemos, en lo que significa un discipulado espiritual, ser discípulos de Cristo y estar lidiando con mezquindades humanas, celos ministeriales, personales, miseria humana que opera en oscuridad, en tiniebla, cuando fuimos trasladados a una dimensión interna, al reino de su amado Hijo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Puede la falta de un saludo, un comentario, que lo que se hiere es la carne porque es lo único que permanece en este mundo? ¿Alterar mi manera de expresar la vida que me fue concedida? Madurez. Madurez. No es que la vida no esté, amados. Somos bebés espirituales. ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo? Jesús, en la oración por nosotros en Juan 17, dice, para que sean uno, Padre. Para que sean uno, como yo en ti, tú en mí, yo en ellos en mí. Esa es nuestra realidad. Estamos en Él, en un ámbito eterno. Estamos en el Hijo. Y dicen, como yo no soy de este mundo, ustedes tampoco son de este mundo. Ustedes viven en otra dimensión. Jesús estaba regresando por el camino de la cruz, la tumba vacía, la ascensión al trono que había dejado para venir a recuperar lo que se había perdido. Nos coloca en Él y vuelve a su trono. El novio trae a la novia y la sienta junto a Él en su trono. ¿Es dónde estamos, amados? ¿Es dónde estamos? Tenemos una mente que nos permite ver, entender y ser transformados por ese entendimiento, una nueva mentalidad, una nueva creación, donde todo es hecho nuevo, donde todo es sustancia. Ya no nos movemos, yo siento, me parece, creo. Para mí la iglesia debería. No. Esta es nuestra posesión adquirida gratuitamente, por gracia, ahora. Lo que lo trae a nuestra vida no es la muerte física, es la fe, hermanos. La fe es un atributo de Cristo que nos permite ver lo eterno. Es ahí donde estamos. El Espíritu dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo.
Juan hace esta apreciación en el capítulo 3, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió de él. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Saben lo que está diciendo? Que en el ámbito eterno Cristo estaba en el trono. Cristo estaba en el cielo mientras caminaba en un envase de carne y hueso por las calles de Galilea. Es lo que le dijo a la mujer samaritana, el mismo que está en el cielo es el que te está dando testimonio parado frente a vos. Es nuestra condición. Es el ámbito en el que habitamos. Mientras estamos en el mundo, trayendo el cielo a la tierra para que le vean, dando testimonio. Comprender esta vida es la gloria para la que fuimos creados. Entendámoslo, hermanos. La vida eterna de Cristo fluía como una fuente inagotable mientras estaba entre nosotros directamente del trono del Padre. Sí, es la vida que nos fue concedida. Sí, es el reino de Dios, es el reino de los cielos, es Cristo en nosotros. Amén. Que podamos definitivamente entrar por el Espíritu en una gestión, en un entrenamiento, para que esta realidad, este entrenamiento que produjo durante 40 días Jesús antes de la ascensión, esté produciéndolo su Espíritu en nosotros. Para que operemos en esta dimensión, para que vivamos en esta dimensión. Y toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, para el progreso del Evangelio, hasta que en todo el mundo sea predicado este Evangelio del reino de Dios. Amén. ¿Comprometidos con eso? Les mando un abrazo a todos los que están conectados. Que el Señor lo logre en nosotros. Que Él sea glorificado en todo. Podamos expresar esta vida para la cual fuimos creados. Hasta el próximo encuentro. Un abrazo gigante. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.